Bueno, entonces estábamos haciendo en el último video cómo encontrar los puntos críticos y por lo tanto después los valores máximos y mínimos absolutos si es que existen. Entonces, lo primero que teníamos que hacer es recordar las dos formas en que podemos encontrar los puntos críticos. La primera manera es cuando f' de x es igual a 0 y la segunda manera es cuando f' de x no existe. En esos dos casos se van a poder encontrar puntos críticos. Y cuando yo encuentro un punto crítico por el teorema que vieron en el último video, en ese punto crítico tiene que existir un valor o máximo mínimo absoluto. O mejor dicho, si es que existe un máximo o mínimo absoluto, existen en un punto crítico. Entonces, lo primero que hacemos es derivar porque queremos encontrar estas dos opciones. Como nos dan desde este punto de vista un intervalo cerrado que va desde menos un medio hasta 4, entonces podemos usar todo lo que ya conocemos hasta ahorita. Cuando yo derivo esto, es decir, cuando yo saco f' de x, me da 3x al cuadrado menos 6x. Esa es la derivada. Tengo que encontrar cuándo es igual a 0. Entonces, arreglando un poco esto, igual a 0, significa que tengo 3x al cuadrado menos 6x es igual a 0. Cuando esto sucede, para poder encontrarlo de una manera más fácil, pues voy a factorizar 3x y me da x menos 2 igual a 0. Entonces aquí se puede denotar fácilmente que tengo dos casos en que todo esto, parte izquierda de la ecuación, se vuelve 0 cuando x es 0, porque 3 por 0, 0, por lo que sea 0, significa que mi valor, mi primer punto crítico que encuentro acá es 0, y el otro valor crítico que tengo acá es cuando x vale 2, significa que el otro punto crítico que tengo es cuando x vale 2. Entonces ya tengo hasta ahorita el primer punto crítico, que es x es igual a 0. Y mi segundo punto crítico es x es igual a 2. Ahora, la segunda condición es cuando f' de x no existe, no está definida. Aquí lo que yo puedo ver es de que esta función está definida en todo su dominio. No hay ningún valor de x que yo no pueda ingresar acá, que haga que la función se indefina. No existe división entre 0, no existe raíz negativa, no existe multiplicación por infinito, no existe ninguna forma de indefinición. Por lo tanto, yo veo que esto está definido en todos los valores, por lo tanto la segunda condición no me da ningún valor. Ahora, los valores extremos, como decía el teorema, y si no lo apuntaron, regresen al video anterior y apunten la forma de encontrar el valor máximo y mínimo. Los valores extremos de la función, pues son menos un medio y 4. Estos son los valores extremos. Es decir, que mi máximo absoluto o mi mínimo absoluto se tienen que encontrar en los valores extremos. Entonces lo que yo voy a hacer es evaluar todos los valores que yo encontré como puntos críticos en la función. Es decir, voy a evaluar f de 0, voy a evaluar f de 2, voy a evaluar f de menos un medio y voy a evaluar f de 4. Puedo ver fácilmente que f de 0 es igual a 1, es decir, la función original valuada en 0, que es mi punto crítico, es igual a 1. La función original valuada en 2 me da 10, si miremos 2 al cubo, 8, menos 3 por 6, menos 3 por 4, menos 12, más 1. Este valor me da menos 3. F de menos un medio me da menos un octavo, o más bien un octavo positivo, y f de 4 me da 17. Estos son los valores evaluados en la función original. El valor más grande simplemente es el máximo absoluto, el valor más pequeño es el mínimo absoluto. Así que sabemos de que el máximo absoluto de la función se encuentra en 4,17, es decir, es este valor que está acá. Y el valor mínimo absoluto de la función se encuentra en la coordenada 2, menos 3. Rápidamente les puedo mostrar la gráfica para que vean de que estamos en lo correcto. Entonces básicamente lo que tengo es esta gráfica que está aquí. Entonces vemos de que el máximo absoluto sí está en el valor 4,17, que es el que yo dije que era el máximo absoluto, y el mínimo absoluto se encuentra en 2, menos 3. Significa que todo este proceso que estoy encontrando de la derivada, de encontrar los puntos críticos, es algo que va aunado siempre
sabiendo qué es lo que estoy haciendo, sabiendo por qué el máximo absoluto se encuentra ahí, sabiendo por qué los puntos críticos tienen que ver con los máximos. Entonces podemos encontrar toda esa información importantísima en todo esto. Además sabemos de que el otro valor, por ejemplo, el 1/8 positivo y el otro valor que era creo que 2, esos se encuentran acá. Significa que estos son los valores que me dan también locales, pero que no son absolutos. Significa que son puntos críticos. Por ejemplo, es este valor que está aquí. No tiene nada que ver con máximos, pero es un punto crítico. Y este valor que está aquí no tiene nada que ver con máximos, pero es un punto crítico. Pero este también es un punto crítico, un punto de inflexión que vamos a ver en los siguientes temas. Y este que es un punto extremo. Significa de que tengo varias opciones. Que los valores máximos absolutos están en los puntos críticos, eso ya está claro. Pero un punto crítico, a su vez, no simplemente es un máximo absoluto ya, por default, sino que básicamente un punto crítico puede ser una intersección con el eje X, puede ser una intersección con el eje Y, puede ser un mínimo absoluto, puede ser un máximo absoluto o puede ser un máximo absoluto en su punto extremo. Por eso es que yo no solo evalúo los puntos críticos, sino también evalúo los valores extremos, porque si se dan cuenta, aquí está la prueba de que encontramos que en un valor extremo estaba el máximo absoluto. Así que por eso también es importante encontrar los valores extremos. Bueno, entonces ya habiendo visto el último ejemplo, básicamente sabemos de que para encontrar los máximos y mínimos absolutos y los puntos críticos siempre tenemos el mismo procedimiento de la derivada, de poder saber si es igual a 0, cuándo es igual a 0, cuándo no existe. Cuando no existe es fácil de saberlo porque es cuando es división entre 0, cuando es raíz negativa, no hay muchos casos en que no pueda existir eso. Por ejemplo, una función exponencial no puede ser 0, valores así, logaritmos igual. Básicamente son cosas de álgebra básica. Entonces básicamente es el mismo procedimiento con funciones distintas. Es decir, que las técnicas de derivación, la regla de la cadena, siempre son necesarias porque siempre voy a necesitar derivar. Y para derivar, que es la parte más recurrente de los ejercicios de máximos y mínimos, pues simplemente tengo que saber las técnicas. Ya la parte de despeje, pues ya es en un caso algebraico específico para cada operación, pero después de haber visto eso, pueden encontrar una forma ya recurrente de poder hacer. Entonces un ejercicio extra que puedo ponerles de aplicación, puede decirse así, dice: el telescopio espacial Hubble fue puesto en operación el 24 de abril de 1990 por el transbordador espacial Discovery. Un modelo para la velocidad del transbordador durante esta misión, desde su lanzamiento en t igual 0, es decir que en t igual 0 yo tengo el lanzamiento, hasta que los cohetes auxiliares del combustible sólido se desprendan en t es igual a 126, en el segundo 126 se desprenden los cohetes. Esa función de velocidad está dada por b de t es igual a 0.001302 t al cubo menos 0.9029 t al cuadrado más 23.61 t menos 3.083. Y ahora lo que me piden saber es: con este modelo, estime los valores máximos y mínimos absolutos de la aceleración del transbordador entre el despegue y el desprendimiento de los cohetes. Es decir, que me están pidiendo cuál fue la aceleración máxima que tuvo el transbordador cuando estaba en un punto en donde estaba acelerando más para poder llegar fuera de la corteza terrestre, y cuál fue su aceleración mínima que probablemente estaba al inicio. Es decir, qué fue lo que pasó para que todo esto pudiera darse. Pero me están diciendo la aceleración máxima y mínima, y aquí me están dando una función de velocidad. Así que lo primero que tengo que saber es de que la derivada de la velocidad es la aceleración. Eso ya lo habíamos visto desde que estábamos en el colegio, que la derivada de la velocidad es la aceleración. Significa que voy a encontrar la función aceleración derivando la función de velocidad. Entonces, ¿cómo yo derivo la función de velocidad? Pues derivando simplemente lo que me da 0.003 906 t cuadrado. Significa que simplemente multipliqué este valor por 2, por 3, y le quité un exponente, menos
0.18058T, simplemente derivé esta parte, más 23.61, y este se elimina siendo 0. Este significa que es mi aceleración. Significa que para yo poder encontrar los máximos y mínimos necesito todavía encontrar la derivada de la aceleración, porque aquí lo único que hice al derivar la velocidad es simplemente tener la función de aceleración, porque me están pidiendo los máximos y mínimos de la aceleración. Así que la primera derivada que acabo de hacer ahorita no tiene nada que ver con los máximos y mínimos, tiene que ver con cómo sacar yo la aceleración a partir de la función de velocidad, y es derivándola. Entonces ahora que ya tengo la función de aceleración, lo que necesito hacer es derivarla para ya poder encontrar el procedimiento de cómo encuentro los máximos y mínimos, que es por medio de los puntos críticos, y los puntos críticos existen cuando la derivada en x es igual a 0 o cuando la derivada en x no existe. Nos damos cuenta que como tenemos una función lineal, cúbica, sin restricciones, sin divisiones, sin forma racional para que sea entre 0, sin raíces para que sea negativo los números, sin valores logarítmicos, sin valores exponenciales, pues no tengo ninguna restricción, por lo tanto solo me voy a dedicar a estos valores, a cuando la derivada es igual a 0. Así que derivando aún así la función de aceleración me queda esto. Entonces al derivar esto simplemente es multiplicar este valor 0.03906 por 2, lo que me da 0.007812t. ¿Por qué? Porque le quité un exponente, menos 0.18058. ¿Por qué? Porque esta t que estaba acá simplemente se le quitó un exponente y me queda positivo. Significa que de esto, para poder encontrar bajo esta condición, que es que la derivada igual a 0, significa que la única forma en que esto puede ser igual a 0, o sea, igualar esto a 0, la única forma es despejando t. Significa que me da t es igual a 0.018058 dividido 0.007812, lo que me da ya en una calculadora aproximadamente 23.12. Esto es un valor crítico, 23.12. Ahora tengo que encontrar los valores extremos. ¿Y cómo encuentro los valores extremos? Pensando, ¿qué es un valor extremo? Es el valor donde inicia el intervalo y donde termina el intervalo. ¿Qué significa iniciar el intervalo? Donde empieza algo, donde termina algo. ¿Y dónde puedo encontrar eso? En el tiempo de lanzamiento, que es 0, y en el tiempo de despegue de los cohetes, donde ya no está acelerando. Porque cuando ya dejó de tener los cohetes y los suelta para que caigan a la Tierra, ya no está acelerando. Ya está moviéndose con la gravedad en el espacio. Entonces tengo los dos puntos extremos en t igual 0 acá, y en t es igual a 126. Entonces con esos dos puntos extremos valúo a en 0 y me da 23.61, y valúo a en 126 y me da 62.87. Entonces básicamente estos valores, pues básicamente como tengo en aceleración, estos valores son pies por segundo cuadrado. 23.12 pies por segundo cuadrado, 23.61 pies por segundo cuadrado, 62.87 pies por segundo cuadrado. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que el cohete estaba acelerando más, o su máxima aceleración es cuando estaba llegando al punto antes de soltar los cohetes. Significa que en el segundo 126, en el punto extremo en donde estaba soltando los cohetes en ese instante, tuvo una aceleración máxima de 62.87 pies por segundos cuadrados, si es que estamos hablando de esa dimensional, que creo que no se los había dado. Y el punto en donde menos tenía la aceleración es en el punto de inicio. Ahora sabemos de que esto es una curva, ¿verdad? En todo, para pasar de 23.12, pues tuvo que haber, para pasar de 23.12 a 62.87, pues tuvo que haber una curva. Ahora, este 23.12, ¿qué significa? Pues significa el punto de inflexión, significa el punto donde cambia la función de estar acelerando a no estar acelerando. Significa que existe, como acabamos de ver, puntos extremos, que son estos dos, cuando acaba de empezar y cuando acaba de terminar. Entonces este ejercicio me sirve mucho para saber que esto tiene una aplicación increíble en todos los ámbitos. Y básicamente me explica mucho qué significa
cuando en un intervalo, ya en un ejemplo específico, qué significa los extremos, qué significa el punto de inflexión y cómo poder encontrar los máximos y mínimos y qué representan.